Continuamos hoy recordando al filósofo hispano-mexicano Adolfo Sánchez Vázquez en el centenario de su nacimiento. Francisco José Martínez y Antonio García Santesmases, catedráticos de filosofía en la UNED, nos invitan a dar un repaso por las principales corrientes del pensamiento marxista de la época, donde Sánchez Vázquez fue una voz crítica y original. Buenos días. Pues seguimos en nuestro programa de filosofía hablando de Adolfo Sánchez Vázquez. El otro día hablamos un poco, estamos conmemorando el centenario de su nacimiento, un poco de lo que había sido su reconstrucción de su biografía. Veíamos la diferencia de él con otros miembros de su generación, que claro, quedaron mucho más marcados por la experiencia europea. Pensemos, por ejemplo, en Azcárate, pues que es de la misma generación y que vive toda como se ve en su libro de memorias, Manuel Azcárate, toda la experiencia de la resistencia, toda la experiencia de Francia, toda la experiencia de lo que significa después la vivencia de los años en Moscú, o por ejemplo, pues Carrillo o el propio Claudín, o sea, muy marcados por la experiencia de lo que era, por un lado Moscú, por otro lado París, por otro lado Roma, y después, claro, siempre a ver cómo se lograba acabar con la dictadura en España. Pero de toda la generación, el que está más vinculado a la experiencia de América Latina y que realmente pues logra casi como un Carrillo, es el que vive más años, ¿no? O sea, es porque Claudín y Azcárate mueren mucho antes. Es Sánchez Vázquez, ¿no? Y ahí es donde a mí me parece que tiene interés, además de ver el contexto biográfico y ver un poco la vivencia de él en América Latina, plantear un poco desde la perspectiva de lo que eran las corrientes del marxismo de aquel momento, ¿no? Y yo creo que en aquel momento hay como, cuando él emerge, ya ha resuelto su vida académica, ya es profesor estable, ha hecho ya su tesis doctoral sobre filosofía de la praxis, y ha ido ya haciendo sus libros sobre estética, que tuvieron gran fama a finales de los años 60, pero claro, él se ve que de alguna forma concernido por los debates de la época. Y entre los debates de la época hay uno que quizá podríamos reconstruir, que es el impacto extraordinario que tuvo no solo en Francia, no solo en la cultura europea, sino también en América Latina, el pensamiento de Louis Althusser. O sea que Althusser, efectivamente, lo que era la lectura que él hace de la obra de Marx, la revolución del joven Marx, Paralelo el Capital, tuvo un impacto extraordinario, unido a la recuperación que en aquel momento se hace por parte en Italia del marxismo italiano de la figura de Gramsci. Hombre, nunca habían dejado de considerarla, pero ahora aparece como una perspectiva distinta a la de Althusser, y bueno, y unido también a todo el debate muy de los años 60, porque ahí ya el inicio del debate cristiano-marxista sobre el tema del humanismo. Entonces, en toda esa posición de cristianos y marxistas, de socialistas y humanistas, de Gramsci y la filosofía de la praxis, de Althusser y la ruptura epistemológica, ¿qué lugar es el que ocupa Sánchez Vázquez teórico, digamos ahora? Bueno, es que Sánchez Vázquez creo que siempre tuvo una gran originalidad, ¿no? Es decir, que él estaba inserto, por supuesto, en este campo, digamos, de fuerzas, ¿no? En este campo de fuerzas teórico, pero él, digamos, no se orientaba en un sentido único. Es decir, él hacía con esa idea de crítica autocrítica, él, ya dijimos la otra vez, ¿no? Que partía un poco del marxismo-leninismo clásico del Diamat, que eso rápidamente evolucionó, que recuperó la importancia de los manuscritos, ¿no? Pero además recuperar los manuscritos del 44 no como se hizo alguna vez, que fue lo que criticaba Althusser, para hacer una especie de humanismo así a lo Garodí, dulzón, abierto al cristianismo, pero también una relación, en fin, la posición clave era la de Garodí, ¿no? Que era un estalinista clásico, pero que a partir de ahí se abrió a un humanismo ahí como muy blando y una apertura al cristianismo y tal. Él no estuvo en eso, él fue siempre un humanista, Sánchez Vázquez, pero un humanista de los manuscritos de Marx, es decir, un humanismo crítico, o sea, un humanismo que no se dejaba acomodar fácilmente al humanismo burgués, sino que era un humanismo muy crítico, un humanismo materialista, un humanismo político, es decir, no era fácilmente asimilable, ¿no? Y luego, claro, a él saludó también frente a esto el surgimiento de Althusser, pero claro, el problema que le pasaba con Althusser era al contrario, que era un marxismo que él veía demasiado cientificista y demasiado
si me apuran, casi teoreticista, que el propio Althusser en su autocrítica lo aceptó, ¿no? Y además, sobre todo, demasiado dogmático, insistiendo demasiado en la ruptura entre el joven Marx y el Marx maduro, entre la filosofía y la ciencia, esa ciencia de la historia que para Althusser es la aportación fundamental de Marx. Es decir, que era un marxismo que, por un lado, tenía la potencia impresionante de volver a leer directamente a Marx, pasando por encima de los manuales marxistas-leninistas, ¿no? Y del marxismo-leninismo, de intentar hacer un análisis filosófico de Marx, pero claro, que él lo veía como demasiado rígido, demasiado, digamos, encorsetado, ¿no? Y además él vio que sus propios alumnos, especialmente Pereira, Salazar y otros, pues lo cogieron en el althusserismo como un elemento muy casi sin crítica, ¿no? Entonces él, por un lado, recogía el elemento positivo de ruptura con ese humanismo de matriz stalinista que tenía Garaudy, pero el Althusser así puro, duro, tal como lo defendía Martha Harnecker y tal, pues no le parecía que era un poco demasiado rígido, ¿no? Entonces él, a partir, ya digo, de los manuscritos, construye su idea de un marxismo de la praxis, o de la noción central de la praxis como núcleo del marxismo, ¿no? En resonancia con algunos pensadores como Karel Kosik, del cual fue amigo y traductor, ¿no? Que también insistieron mucho en la praxis, incluso en la recuperación también de Gramsci en esa línea, y los filósofos italianos con la filosofía de la praxis, ¿no? Entonces él ahí se situó centrado en la praxis como una categoría central filosófica que además le daba mucho juego. Porque claro, por un lado había una praxis fundamental que era la praxis obrera, o sea, la praxis del trabajo, mediante la cual, digamos, el ser humano transformaba la naturaleza, ¿no? Y entonces era un elemento esencial, ¿no? Daba una especie de fundamentación ontológica, fundamentación filosófica a la idea de trabajo, que era central en la economía política de Marx, ¿no? Tanto en el primer Marx como en el Marx del Capital, pero al mismo tiempo la idea de praxis le permitía abrirse a la praxis revolucionaria a través de la ética política, incluso a la praxis artística. Entonces, la idea de praxis era una especie de concepto fundamental que a él le permitía reelaborar completamente el marxismo desde ese punto de vista práctico, es decir, de actividad humana, de actividad de los seres humanos en contexto histórico, en el contexto histórico, es decir, le permitía recuperar el papel del sujeto. Es decir, elementos que habían sido abandonados por el marxismo clásico, el papel del sujeto, el papel del individuo, pero sin caer en el individualismo y en el humanismo ramplón de aquellos años, ¿no? Liberal. Pero al mismo tiempo le permitía hacer una reflexión sobre el trabajo, pero sin caer en el sociologismo, el economicismo del Diamat, ¿no? Que era muy crudo también, el desarrollo de las fuerzas productivas, tal, como todo como muy automático, muy mecánico, ¿no? Sin el aspecto humano. Y, por otra parte, le permitía, en el elemento que él se dedicó más en aquellos años, que era la estética, de hacer una estética no meramente sociologista, sino una estética basada en el carácter, en ese caso entroncaba con los románticos, ¿no? La idea de la creación artística, la idea de la estética y el arte como creación humana, como creación individual. Y siempre, y eso es un elemento absolutamente importante, en la concreción histórica. Es decir, él siempre insistía mucho en esto, ¿no? El elemento individual, pero no un individuo abstracto, un individuo, una noción de humanidad, una noción de esencia humana, ahistórica y metafísica abstracta, sino siempre los individuos humanos en condiciones concretas, en unas relaciones sociales concretas, en unos momentos concretos, ¿no? Y en una historia. Es decir, esa historicidad, esa... Que yo creo que ahí tiene importancia concreción era esencial la en él, concreción ¿no? histórica en el tema de cómo vivía él, que sus alumnos leían Althusser a través de Martha Harnecker. Yo creo que eso le influyó mucho. Quizás ahí sí que hay una cierta conexión con lo que pasaba en España.
O sea, el libro aquel de los conceptos elementales del materialismo histórico fue un libro que tuvo una cantidad de ediciones impresionantes, porque claro, era como una especie de pequeño manual que resolvía, es como si en el pequeño manual de alguna forma había además esa idea que tenía el manual, ¿no? Que el materialismo histórico frente a las ciencias sociales burguesas. Entonces era como si los problemas a los que se había dedicado la sociología y la ciencia política, pues pongo por caso la teoría de la burocracia, el problema del liderazgo, el problema de la nación, de la organización, el problema de la jerarquía, pudieran quedar resueltos con otra teoría, aquello de la determinación económica en última instancia, la autonomía relativa, los textos que ella iba poniendo, ¿no? Entonces, claro, él veía que todo eso que lo leían con ese tipo de pasión los estudiantes, claro, probablemente por la experiencia que él había tenido, de lo que significaba tanto la Segunda República en España y lo que había vivido, y la política de los frentes populares, como después lo que había significado un Estado que les había acogido como el Estado mexicano, como la propia situación de que la Revolución cubana hubiera quedado embarrancada, como la propia evolución de los países del Este. Todo esto estaba en él en la idea de decir, bueno, pero esto hay que replantearlo. Y como dices tú muy bien, no solo manteniendo que, bueno, simplemente tenemos una política de buena voluntad con los otros, un poco a lo Garaudí, efectivamente, en aquellos libros de entonces. Y es donde yo creo que él ahí, esto es interesante, él realmente estaba muy en minoría, muy a contracorriente. Sí. O sea, él lo que cuenta en el Oricé es que los discípulos estaban muchísimo más que en leer a Althusser y en lo de la Marta Jarnicke que lo suyo. Lo suyo les parecía muchísimo más complejo, muchísimo más difícil, muchísimo más, si se quiere, matizado. Más matizado, claro. Muchísimo más, claro. Y entonces eso no era la experiencia que ellos veían y que ellos vivían. Entonces tuvo que ser después, cuando ya se produce, bueno, pues la cosa terrible de cómo acaba la Unidad Popular en Chile y cómo se produce entonces el tema del debate, que es donde yo creo que aparece como el debate con una intensidad enorme la teoría del Estado, porque es cuando aparece pues el libro de Miliband, el debate con Pulanzas, el debate de Bobbio sobre la teoría marxista del Estado, y es donde ahí empieza él a ser reclamado para que escriba un poco sobre esos temas, sobre la democracia, sobre el socialismo, sobre el ideal socialista, sobre el socialismo real, sobre la revolución, sobre la reforma, es decir, temas que le van a acompañar ya hasta el final, digamos, de sus días, porque en lugar de la utopía, en lugar de la ciencia. Pero ahí, claro, efectivamente lo que decías del sujeto, claro, ahí marca mucho, porque para todos ellos comienza a tener un papel importante la subjetividad. Claro. Pero no en el sentido del marxismo humanista, sino cómo actúan realmente los sujetos en un contexto histórico determinado. Claro, ahí ya, por ejemplo, pues si pensamos en una obra de aquella época y en las obras posteriores del mismo autor, por ejemplo, pues es muchísimo más interesante todas las cosas que escribió después Balibar, que el Balibar de la dictadura del proletariado, que es un libro, bueno, pues que te resume lo que decía Lenin, lo que decía esto, lo que decía el otro. Sí, muy rígido, muy escolástico. Muy escolástico frente a lo que decían los que querían abandonar la dictadura del proletariado, pero no, él no le dio vueltas él después a Europa, a la ciudadanía, a la identidad, a la raza, al extranjero, mucho más interesante, pero todavía en aquel momento estaba en una rigidez muchísimo mayor, ¿no? Y probablemente, quieras o no, el hecho de que Sánchez Vázquez, tú lo conoces mucho mejor, quizás nos puedes decir algo de eso, hombre, es que él mantuvo la militancia en el PC. Entonces, aunque no fuera una persona que, digamos, que estuviera en el comité ejecutivo, el comité central, porque él tenía su vida en México, pero quiero decir que él estaba al cabo de los debates que iba viendo sobre la aparición de un fenómeno llamado eurocomunismo, sobre si había mantener el leninismo o no, sobre los debates que se producen ya a mitad del 75 al 80 o hasta el 82. Claro, todo eso en él pues también le hacía, porque también le requerían qué opinaba él de todo aquello, de política y filosofía, que de las primeras cosas que publicasteis vosotros en La Fin, donde se recogían muchos de los trabajos. O sea, probablemente él no hizo una cosa sistemática como la que había hecho con el libro aquel de Filosofía de la Praxis, o ni siquiera con aquel libro más manual que era el de la ética, pero claro, volvió continuamente sobre todos estos temas y se daba cuenta que era un terreno donde movías muchas emociones y muchas pasiones, ¿no? Porque claro, piensa tú, si venía a España, el contexto era un Partido Comunista que había, bueno, pues había sido decisivo en lo que era la transición,
pero bueno, había arriado la bandera republicana, había tenido que aceptar el pacto constitucional, el pacto de la monarquía, la unidad nacional, y bueno, pues ahí estaban todas las luces y las sombras del proceso de transición, los reproches que se le hacían a Carrillo. Cuando él lee que Carrillo a la vez piensa abandonar el leninismo, dice, bueno, pero entonces exactamente qué queda de los partidos comunistas. Claro, le preguntaban, entonces que él perfilara, pero ¿y qué tenía que ver ese contexto con lo que él veía allí, que estaban dando vueltas a por qué había caído Allende, por qué no se había extendido lo de Guevara? Eran dos mundos completamente, ¿no? Y eso es donde yo creo que está, por un lado, la dificultad para él, pero la enorme riqueza, por otro lado, del planteamiento de Sánchez Vázquez. Él fue militante comunista hasta el final, ¿no? Lo que pasa es que ya en los años 50 tuvo un enfrentamiento con Claudín, con el Comité Central, pero específicamente con Claudín, y entonces, digamos, él se quedó como militante de base y dejó los cargos que tenía, ¿no? En la agrupación de México, que era una agrupación que tenía casi 200 o 250 militantes, además de gran calidad, ¿no? Intelectual y política. Entonces él fue siempre en eso, otras veces lo hemos dicho, ¿no? Un comunista ejemplar, un comunista que él fue muy crítico, autocrítico, pero que él pensaba siempre que en el partido había una especie como de densidad y de acumulación de valores y tal, que merecía la pena seguir en él, ¿no? Ahora bien, siempre de una forma muy, muy autocrítica, claro, porque él fue de los primeros, nosotros le hemos dedicado mucho eso, porque hace unos años pues nos dedicamos muchísimo a analizar la especificidad de los países del este, ¿no? Si eso era socialismo, no era socialismo, si era un capitalismo de Estado, si era un socialismo burocráticamente degenerado. Y Sánchez Vázquez ahí, él tuvo una posición bastante original, pensando que no era socialismo, pero tampoco era capitalismo. Incluso él luego se orientó Rudolf Baro y otros, de una especie de una formación político-social de nuevo cuño, que no era ya capitalista, pero que tampoco era socialista, que se había quedado ahí, que había desarrollado una especie de casta política, burocrática, que impedía la democracia, porque él siempre unificó, obviamente, socialismo con democracia, y que entonces al no haber democracia no podía haber socialismo. Entonces él, además, eso le permitía, claro, intervenir también y claro, en toda la discusión sobre el eurocomunismo, la importancia de las masas y de la democracia para la revolución, que ya no es una revolución de un grupo minoritario puchista en la clave leninista, ¿no? El partido ya no es vanguardia, sino que es una especie de organizador de la sociedad, ¿no? En el plan del Pichí. Entonces él ahí se insertaba siempre en esa línea, ¿no? Y lo importante siempre, a mí lo que me parece importantísimo, sobre todo en unos momentos como ahora, ¿no? De tanto dislate teórico y de tanto oportunismo ideológico, pues la coherencia y la sensatez de Sánchez Vázquez, ¿no? Que sin hacer como otros, de renegar y decir yo nunca fui eso, él reconoció, no, yo he venido de aquí, esa es mi historia, pero yo evolucioné además, tampoco en plan heroico, él no dice fui evolucionando según pude evolucionar, es decir, según me iban dejando yo iba avanzando, tampoco fue un héroe en ese sentido, eso que rompió el partido, ni se fue del partido en la línea trotskista, esas cosas, ¿no? Él siempre dice, fue lo más crítico que pude, pero claro, siempre manteniendo mi independencia, ¿no? Y al mismo tiempo... Es que hay una cosa que él dijo aquí. Manteniendo el ideal. Claro, en el doctorado honoris causa, que sería interesante volver ahora a leer. Que la UNED le nombró... claro, y después le nombraron también en Cádiz. Le habían nombrado en Cádiz, me parece, antes. Sí, primero en Cádiz y luego nosotros. En la Complutense, la Facultad de Políticas, no la de Filosofía, en filosofía, la de Política, no. Que estuvimos nosotros. Claro, ahí hay una cosa curiosa en él, ¿no? Me acuerdo en uno de los debates y en otros debates en el Instituto de Filosofía, cuando la gente insistía mucho, bueno, pero claro, la caída de los países del este demuestra que no había una economía productiva, que no había... Y entonces él decía, bueno, no, si el asunto es puramente de productividad, de eficacia, era muy eficaz. En la situación de partida que habían tenido, habían logrado mostrar una gran eficacia. Industrialización masiva. Claro, hubo industrialización, lo que no había era, decía el hombre, era libertad, era democracia, lo que no lograron era conjugar, no es problema, como a veces se dice, es que ya, a veces incluso ahora, a veces la canciller la Merkel, la oyes decir, yo es que estaba allí y yo sabía que aquello, yo sí he tenido esa experiencia cuando no hay productividad, oiga, no, aquí el problema no era solo que hubiera más o menos productividad, que no había democracia, y es lo que él vive, ¿no? O sea, lo que él probablemente vive, esa experiencia, ¿no? O sea, por eso yo creo que estaba muy marcado
por esas experiencias, no es que hubiera vivido, pues ya te digo, como Claudino, alguno de estos que habían vivido ahí en Moscú, o como Azcárate, no es esa experiencia, ¿no? Pero sí que, claro, el ver la evolución que todo eso tenía, el ver cómo había caído, y eso en México se le dio una importancia extraordinaria. Lo que había significado la perestroika, lo que había significado... Pues se publicaron una cantidad de cosas enorme, porque México otra cosa no tenía, pero una cantidad de mundo intelectual enorme. Y ahí es donde él, que eso le puede interesar quizá a nuestros oyentes, viendo el libro de A tiempo y a destiempo, aparece, claro, la gran figura de su generación, bueno, más años quizá que él, pero no muchos más, que también había vivido un poquito más, algunos años más que él, que había vivido ya también lo de la guerra civil, pero que había ido hacia el liberalismo, que a la vez era crítico con el régimen mexicano, que era Octavio Paz. Claro. Y entonces él tiene algunos análisis muy penetrantes sobre la obra de Paz, sobre lo que eso significa, y cuando él ve que, claro, Octavio Paz y Vargas Llosa recogen pues toda la perspectiva de la caída del Este para intentar de alguna manera relanzar el liberalismo en América Latina. Y entonces es donde él interviene allí. Entonces siempre nos contaban aquella vivencia de que había sido un congreso, que le habían dado una importancia extraordinaria, habían metido una de recursos económicos para llegar a las mayores figuras de los disidentes del Este, bueno, pues todo lo que iba a ser Vuelta y lo que después ha sido esas revistas ahora Letras Libres, que ha sido un impacto del liberalismo mexicano. Krause, por ejemplo, todos estos han sido impresionante allí para, bueno, enfrentarse a la izquierda, enfrentarse a lo que ellos llaman el populismo, enfrentarse a todo ese proceso. Y claro, ahí de pronto aparece la figura y entonces Sánchez Vázquez es el que pide la palabra. Entonces nos contaban siempre la imagen esta, ¿no? Gabriel Vargas y otro, cuando Sánchez Vázquez pide la palabra, y que entonces Octavio Paz malévolamente le había dicho, bueno, aquí la intervención del profesor Sánchez Vázquez, pero para intentar que ya el público de fuera quedara claro cuál era la ubicación ideológica, que como sabemos es militante del Partido Comunista de España, como diciendo, bueno, que quede claro, quede claro que es un comunista el que va a hablar, ¿no? En ese contexto donde ya digo, claro, pues estaba todo el problema, la caída, la experiencia de Cuba, etcétera, ¿no? Entonces, claro, en un sentido él, para mantener su coherencia, pues se mantuvo en una cierta soledad de ver los alumnos que primero eran más a lo Marta Harnecker y después iban al liberalismo. Los maestros a los que él respetaba mucho, que eran republicanos como él, pero eran más bien liberales o de tradición socialista, pero no de lo que él había intentado desde el marxismo. Y después ya en la experiencia española, que quizás es lo último que podíamos comentar, lo del exilio, ¿no? Esa cosa que son quizás las páginas más penetrantes con las que empezábamos el programa anterior, cómo se vive el exiliado, ¿no? Y él aquí sí le llamaron bastantes veces a venir a hablar del exilio, sobre todo en el siglo XXI, cuando ya la Fundación Pablo Iglesias y otra hizo aquella exposición del exilio y empezó a darse un cierto esfuerzo por reconstruir la memoria del exilio y dio conferencias. Entonces, ¿cómo es la vivencia del exiliado? Porque ahí sí que hay páginas muy penetrantes también en relación a Gauss. Sí, claro, él tenía la idea de su maestro Gauss, ¿no? Gauss dice que el desterrado es más transterrado, es decir, que abandona una tierra y pone sus raíces, o sea, unas raíces y pone sus raíces en otra y que allí ya sigue, ¿no? Sánchez Vázquez, que además dedicó unos poemas tremendos a su llegada a México, exponiendo de forma, digamos, plástica, de forma estética, la vivencia del desterrado, y que luego eso le dio forma teórica reflexionando sobre ello, no tenía una visión tan idílica. Él pensaba que a pesar del reconocimiento que le dio a su patria mexicana, su patria de adopción, él veía mucho más trágicamente al desterrado como alguien que había perdido unas raíces, que al contrario que en la visión optimista de Gauss, que tenía como dos patrias y dos raíces, para Sánchez Vázquez era al contrario, era como alguien que estaba en el aire, que había perdido unas raíces y que no había logrado encontrar otras. Entonces era un hombre como colgando, como con las raíces fuera, sin tierra donde enraizar, ¿no? Entonces él tuvo una época
digamos, muchos años justamente del exilio como desgarro, él decía literalmente, ¿no? Como herida interior, como una herida que nunca se cura, esa especie de, y él, a pesar de todo, estaba completamente integrado en México, ¿no? Él adoraba México, le querían mucho, pero él sentía esa herida. Lo que pasa es que, claro, ya cuando él lo dice con unas frases muy bonitas, podríamos haber traído, ¿no? Porque son muy poéticas, dice, llega un momento en que un día, y que debió de ser su propia vivencia, ¿no? El desterrado se da cuenta que ya que no puede volver, porque el sitio, y él empezó a volver en los años 70 a España, el sitio donde él tendría que volver ya tampoco le reconocen, tampoco tiene sus raíces. Él volvía a Málaga, a su Málaga no natal, sino adoptiva culturalmente, y ya no se encontraba. Volvía a Madrid y a pesar de aquí los discípulos, el cariño que le dábamos, ¿no? Tanto en el nivel político, en el partido, en la fundación, como en el nivel intelectual, con gente como Muguerza, que siempre le recogió con mucho cariño y tal, pero él notaba que esa España de los años 80 no era su España ya. Y entonces, claro, dice, pues cuando a él se le planteó, como muchos otros, a partir del 76, la posibilidad de volver a España, que aún era relativamente joven, no tenía era ya 60 años, pero bueno, pero ahí se dio cuenta que no. Él se dio cuenta que esa España ya no era la España de los años 30, que sería muy difícil para él volver a enraizar y que luego además, pues que ya lo que has dicho varias veces, ¿no? Sus hijos habían nacido en México, tenía nietos mexicanos. Dice, ya el exilado, el desterrado, se da cuenta que ya es tarde, que ha perdido y que ya no puede volver. Y claro, yo lo que pensaban que iba a ser un exilio corto, 4 o 5 años, en el 45 volver, pero claro, ya en el 80, en los años 80, dice ya, y entonces ya empieza a hacer una especie de como de articulación con la visión de Gauss, ¿no? En lugar de haber sido tan crítico, por un lado elimina esa polaridad y al mismo tiempo disminuye la tragedia, ¿no? Y se empieza como a acostumbrar y decir, bueno, pues ya el desterrado se da cuenta que va a morir en la tierra que le ha acogido y que a su patria no puede volver porque ya no es de eso, ¿no? Entonces, digamos, se elimina un poco la tragedia, elimina la polaridad y al final pues se reconcilia en cierto sentido, en un sentido cercano a Gauss, con la tierra de acogida, ¿no? Con la patria de acogida y abandona, digamos, el sueño. Y que de alguna manera es la que a él le ha dado un reconocimiento mayor. Claro, y eso que tanto político como sobre todo intelectual. Y es verdad que él, por los años que ha vivido, pues ha tenido reconocimiento en España, ha sido doctor honoris causa de universidades y tal, pero de varias. Pero claro, el reconocimiento fuerte, como se ha visto también ahora cuando el centenario, se ha dado sobre todo en México. Bueno, pues aunque haya sido un reconocimiento más modesto, nosotros se lo hemos hecho aquí en este programa de radio. Nada más y muchas gracias. Gracias.